Durante esta sesión, pues vamos a tener, digamos que, 3, 4 momentos importantes. Vamos a empezar como por los conceptos claves de qué es un clima organizacional. Muchas personas que están acá, pues seguramente ya lo conocen, pero sí segura que muchas otras también, pues empezarán a entender de manera diferente de qué se trata esto del clima organizacional. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Formas de hacerlo hay muchas, ¿listo? Yo creo que hay unos puntos importantes en los que tenemos que ser nosotros muy estratégicos para también empezar a aportar de manera diferente al negocio y a la compañía en la que estamos. Cómo se deberían manejar esos planes de acción y cómo potenciar la formación a través de todos los temas de clima. Entonces, empecemos con estos conceptos claves. Entonces, para empezar, un poco en que entendamos que el clima es la percepción colectiva de todos los empleados sobre algo particular que tenemos en la organización. Hay algo súper importante y es que a veces pensamos que el clima solamente está relacionado con temas de, no sé, de la felicidad, de cómo me siento yo en cuanto a los beneficios, en cuanto a mi salario o en cuanto a todo lo que hace recursos humanos. Pero el clima lo construimos todos, es responsabilidad de todos. Y yo como empleada también estoy haciendo, y como líder y como compañera de trabajo, estoy haciendo que el clima de los demás sea el clima determinado o el clima que quiero tener. ¿Listo? Súper importante, influye significativamente en la moral de los empleados, en su satisfacción y en el compromiso que tiene con la organización. Y ustedes recuerden que siempre una persona comprometida en una organización pues es mucho más productiva, es una persona que va a estar mucho más tiempo pensando en cómo generar ideas, cómo tomar decisiones, cómo solucionar problemas y cómo por ende llegar a los resultados. Y con esto también pues decimos que contribuye como al éxito de largo plazo de una organización, ayudando como a retener ese talento que queremos tener. ¿Listo? No recuerden sus dudas, porfa, irlas poniendo por el chat. Cuando hablamos de los modelos de clima, uno tiene como muchos modelos. Estos son como los más importantes y los que yo más he visto en el mercado. Un poco aquí un dato curioso, creo que en mis últimos, antes de estar en UX, mis últimos 6 años estuve haciendo este tipo de diagnósticos en compañías grandes, pequeñas, medianas, de diferentes sectores, y me encontraba con el mix de los modelos. ¿Listo? Esto está perfecto. ¿Listo? Lo que siempre nosotros tenemos que pensar es cómo, independientemente del modelo que defina para mi compañía o que quiera aplicar para mi compañía, cómo ese modelo apunta a la estrategia del negocio. Y van a encontrar esa palabra que ustedes ven aquí abajo, denme un segundo, saco el cursor, pero van a encontrar esta palabrita estrategia en varias partes de la presentación. ¿Por qué? Porque de verdad quiero que se vayan con algo en la cabeza de esta sesión, es que sin tener claros los objetivos de un negocio, no podemos tomar decisiones sobre ningún tema en recursos humanos. Y entre esos, pues obviamente incluido el clima laboral. Entonces, uno de los primeros modelos que tenemos son los modelos que están basados como en los factores y en las dimensiones. ¿Esto cómo se diseña? Entonces ya ustedes seguramente lo han vivido, pero hay muchos proveedores que ya tienen definido cuáles son sus factores, cuáles son las dimensiones que ellos de alguna manera manejan, pero uno como compañía sí debería preocuparse porque esos factores o dimensiones respondan a lo que yo realmente necesito indagar en mi empresa. Entonces, esa percepción que quiero recoger de las personas o esa foto que quiero tomar de mi empresa está asociada a qué. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir ese gran objetivo. ¿Listo? Hay modelos relacionados con las competencias clave. Obviamente, estamos pensando que las competencias claves bajan de lo que necesita la estrategia para que lleguemos como al siguiente número. Pensemos en las competencias, en lo que yo necesito que una persona haga de manera excepcional para que su contribución sea mayor en el negocio y obviamente el negocio crezca. Entonces, cuando hablamos de competencias claves es cuando quiero preguntar cosas relacionadas con esas competencias. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas competencias dentro de nuestros modelos que apuntan e impactan de manera importante el clima, tipo trabajo en equipo, tipo comunicación, tipo estilos de liderazgo, ¿listo? Manejo de personas, ¿listo? Y trabajo colaborativo. Entonces, les puedo seguir diciendo muchas más, pero son competencias que a nosotros nos van de alguna manera alimentando nuestro desempeño, pero que también de alguna manera impactan el clima, ¿listo? Hay modelos asociados a la cultura organizacional de la empresa, que es el tercero. Y aquí lo que tienden las compañías a preguntar más es qué tanto la cultura está impactando el clima y si ese clima está acompañando la cultura, porque no es como que
sean como dos procesos aparte, paralelos, sino que se alimentan en un ciclo y en un flujo, pues los dos se van como ayudando a fortalecer los dos lados. Entonces, cuando tenemos temas culturales en nuestra empresa, ahí entra a valer mucho en nuestro proceso de selección. Entonces, si yo tengo un modelo de cultura organizacional, también tengo que pensar en que debo tener personas que les guste esta cultura, ¿saben? Hay personas que no les gusta la cultura paternalista, ¿listo? Y no les gusta la cultura paternalista porque les gusta estar en un lugar donde se sientan retados todo el tiempo, donde realmente puedan ser como más independientes a la organización, donde seguramente van volando en ideas y generando ideas todo el tiempo, pero que no se sientan como en esa cultura paternalista normal, donde uno a veces siente que no pasan cosas o no se toman decisiones de manera rápida y de manera a veces como impopular. ¿Listo? Entonces, la cultura aquí, ese modelo es que tanto mi cultura acompaña el clima y que tanto el clima me prepara para seguir trabajando en esa cultura. Y el último, que es el que más vemos y más conocemos y que en ocasiones yo también vi como en nuestras cajas de compensación, en los ARLs, que es el modelo de compromiso de los empleados. Listo, y es típicamente aquí nos preguntan cosas asociadas a que como los beneficios, si me siento feliz, si me siento motivado a trabajar, ¿saben? Preguntas más relacionadas con una percepción que va más del empleado hacia la organización, pero que de cosas que ha tenido que trabajar muchísimo más la organización. ¿Listo? Esos son como los 4 modelos que yo puedo como agrupar. Seguramente hay muchísimos más. Ustedes siempre que vayan a pensar en hacer un diagnóstico de estos, piensen cuál es el modelo que más se ajusta a sus necesidades y también cuál es el momento del modelo. ¿Listo? Hay momentos de las organizaciones donde seguramente van a necesitar aplicar el de cultura organizacional o el de factores y dimensiones o el de las competencias. Listo. Recuerden poner sus dudas en el chat, voy mirando. ¿A qué se refieren? Con factores y dimensiones. Aquí creo que te va a dar, en estos slides te va a dar un poco más la respuesta a esa pregunta, Jessica, gracias. Tiene que ver entonces con que normalmente cuando uno tiene modelos, hay algunas cosas o algunas dimensiones, factores que están o son responsabilidad directamente de la compañía y otros que son responsabilidad directamente de los colaboradores y de las personas. ¿Listo? Entonces, Jessica, respondiendo un poco a tu pregunta, cuando yo evalúo, por ejemplo, liderazgo, dentro del liderazgo, digamos que esa va a ser una dimensión mía, dentro del liderazgo yo podría decir, quiero que las personas me digan su percepción frente a la comunicación de sus líderes, al acompañamiento de sus líderes, el proceso de retar de sus líderes, de bajar en los resultados, ¿sabes? Entonces ahí vamos preguntando diferentes cosas. Entonces es como tener una idea general y cómo yo desagrego en factores, esa es la dimensión, cómo desagrego en factores lo que yo quiero preguntar o tener la percepción sobre esa idea general para poder entender más en detalle qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? A eso se refieren factores y dimensiones. Entonces, cuando hablamos de un modelo, hay cosas que están relacionadas con la compañía. Hay cosas, son factores que dependen y son impactados únicamente por la organización. Aquí me quedó repetido un punto. Que es importante acá y es, por más que las personas quisieran verlo de manera diferente, es así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Está compensación y beneficios, que son los que ofrece la compañía y de alguna manera el colaborador pues los asume y los acepta tal cual. Oportunidades de desarrollo. Si bien hay una parte que depende de las personas que ya lo vamos a ver, el hecho de que la compañía tenga una cultura donde se abren espacios de oportunidades para las personas es más de una cultura de la organización que lo que realmente puede hacer una persona. Las cargas de trabajo, ¿listo? Obviamente hay para cosas de cómo me organizo mejor, temas de planeación, temas de agenda, pero las cargas de trabajo pues entran a ser como organización, yo cómo estoy organizando y distribuyendo esas cargas, políticas y prácticas o procesos que yo tenga en la organización y temas de seguridad y ambiente físico. Entonces, para esto siempre vamos a tener feedback por parte de las personas, ¿listo? Y siempre seguramente ellos van a poder trabajar algo, pero lo que hagan no necesariamente va a impactar o cambiar lo que la organización, lo que la organización definió. Aquí es súper importante que no les dije antes y es, cuando hablamos de percepción, porque clima finalmente es una percepción, las percepciones también nacen de cómo ha sido la experiencia de la persona.
¿Y a qué me refiero con esto? Si yo vengo de una organización donde las personas no eran muy valoradas, si te ibas pues no pasaba nada, si tenías un tema familiar tampoco importaba. Si yo vengo de un espacio donde en la empresa la persona no era el centro de alguna manera y llego a una organización donde todo está pensado para que la persona se desarrolle, se rete, crezca, pueda brillar en esta organización, contribuya y hacemos todo para que ese talento se valore, pues mi percepción va a ser muy positiva, pero muy, muy, muy positiva. ¿Listo? Pero si es al revés, si vengo yo de esa organización donde tenía desarrollo, donde sentía que tenía acompañamiento, donde era el centro, a una organización donde ya no lo soy, la percepción va a ser negativa. Entonces, importantísimo tener en cuenta que en las percepciones también se tiene muy en cuenta la historia de la persona. ¿Listo? Por eso hablaba ahorita de los procesos de selección y si a la persona le va a gustar esta organización. Eso tiene que ver con cómo nosotros también tratamos el talento que va a responder y va a ser muy efectivo y va a contribuir en esta organización. ¿Listo? Ahora hablemos de algunas cosas que sí están en control de las personas, como formación y desarrollo. ¿Listo? Si bien la compañía me muestra si hay oportunidades, seguramente me monta un plan de formación, seguramente hay unos espacios, yo soy el primero que me tengo que preocupar porque exista esto en mi proceso. ¿Listo? Que yo me pueda desarrollar, que yo tenga formación, pedir feedback de manera constante, ¿saben? Pedir retos, poder hacer otras cosas, aprender cosas nuevas. ¿Listo? Y aquí está muy en las manos de las personas. Los valores y la cultura organizacional, creo que lo voy a hacer un poco junto. Un poco son los valores personales míos, es algo que la organización nunca va a poder cambiar, que solo dependen de mí y de mi historia un poco también. ¿Listo? Y en la cultura es que tanto me ajusto, porque la organización no va a cambiar su cultura por una sola persona. La cultura existe porque es la que se necesita para llegar a los resultados de negocio. Por lo cual, apenas yo llego a esta organización, tengo que intentar ajustarme a esa cultura que la compañía me está pidiendo tener. ¿Listo? Liderazgo, entonces esa forma de liderar también, si bien hay cosas que bajan en cascada, está clarísimo, entonces la compañía de alguna manera me está mostrando en esta organización cómo son los líderes, hay un liderazgo personal y yo decido manejar mi equipo y gestionar un equipo de determinada manera. ¿Listo? Comunicación, la forma en que nos comunicamos, trabajamos con las personas, cómo trabajamos con otros equipos y mis relaciones interpersonales. Listo, perfecto. Listo. Ahora, ya pasémonos como al segundo punto y es como el diagnóstico. Entonces, ¿a quién se lo hacemos? Ya vamos a ver un poco el paso a paso de un diagnóstico, cuál debería ser. Entonces, todas las personas de las cuales necesitamos conocer la percepción de acuerdo al momento de la compañía. Entonces, muchas veces hacemos diagnósticos completos a toda la organización. Está perfecto, ¿listo? Porque es lo que en ese momento queremos hacer, que una foto completa, entonces monto mi modelo súper completo de qué es lo que yo necesito conocer y entender de esta organización, y toda la foto de esto, de esto, de esto, y le pregunto a todo el mundo. ¿Listo? Normalmente en estas encuestas, mi sugerencia es no pongamos personas que lleven menos de 3 meses en las organizaciones. Pasan dos cosas. De acuerdo a su historia, o todo les puede parecer muy bonito, ¿listo? O mientras se ajustan a la cultura y a la forma, todo les puede parecer muy difícil, muy complicado y no tan bonito. ¿Listo? Entonces son personas que todavía no tienen como el conocimiento de la organización como para poder dar una percepción real. Listo. ¿Cuándo hacer una encuesta de estas o un diagnóstico de estos? Cada vez que se requiera para decidir sobre algo o iniciar planes de acción. A mí muchas veces me preguntaban los clientes, me decían como lo siguiente: mira, estamos en un momento de cambio, una reestructuración, cambiamos al presidente, al CEO, o estamos metiendo un nuevo ERP y eso está generando como mucha fluctuación en las gentes, en las personas. ¿Tú crees que es momento de medir? Y sí, uno siempre tiene que medir, no con la intención de tener un muy buen resultado, ¿saben? O sea, creo que a veces es lo que todos queremos lograr, como que, ay, quiero la mejor percepción de todo el mundo, sí, pero si uno entiende para dónde van los diagnósticos, va a entender que la medición lo que me está entregando es información para yo tomar decisiones y para armar planes de acción. Entonces, si yo estoy pasando por un momento difícil, en el cual ni siquiera sé muy bien cómo manejar a las personas, porque creo que es el momento de medir. ¿Listo? Igual, también si estoy pasando por un momento maravilloso, pues también es un momento como para medir y entender en qué más podemos seguir trabajando para mantener ese momento. ¿Listo? ¿Cómo en el mundo ideal? Pues virtual. Yo me seguí encontrando con muchísimos clientes que lo seguían haciendo físico, tipo ITFES, como cuando uno rellenaba la bolita con un lápiz.
tal cual. Entonces, hay de todo, pero creo que ahora ya tenemos muchísimas herramientas, por más de que las personas no tengan acceso, digamos que a un computador, ya tenemos muchísimas herramientas para que todo el mundo lo pueda hacer de manera virtual. En sus celulares, poner estaciones donde la gente pueda ir a aplicar la encuesta por más de que no tenga un computador, correr un iPad por toda una planta de producción para que la gente conteste su encuesta. Entonces, formas de llegar a lo virtual están, ¿listo? Evitemos las formas físicas que ponen a veces como un poco en duda el proceso. Listo, ¿qué impactamos nosotros cuando hacemos como una encuesta de clima organizacional? Entonces, aquí digamos que estas como estas cosas que uno dice, ¿de verdad logro todo eso? Sí, pero sí hago algo con los resultados. Eso es como lo que les quiero decir. Yo puedo llegar a impactar todo esto, pero si definitivamente cojo los resultados, los mastico, los entiendo y armo planes de acción asociados a ellos. Entonces, lo primero es como identificación de problemas y áreas de mejora. Y es que a mí en una evaluación de clima, un diagnóstico de clima, me pueden salir muchas cosas por trabajar, o pocas, no sé, pero me pueden salir muchas. Y yo siempre, y aquí vuelvo a la misma conversación desde el principio, de acuerdo a mi estrategia corporativa, a mi estrategia de negocio, tengo que entender van a ser mis prioridades. No todo lo que me sale mal calificado o con una mala percepción, yo lo voy a tener que trabajar. ¿Listo? Ese es un punto súper importante. No todo lo tengo que trabajar. Tengo que priorizar qué es para mí importante, que me va a llevar a mí al siguiente nivel como compañía y por eso lo voy a empezar a trabajar hoy. ¿Listo? Siempre tener en cuenta la estrategia. Les puse esa palabra por todo lado porque de verdad quiero que en cada momento de un diagnóstico de esos lo tengan presente y se lo pregunten. Esto que estoy pensando o esto que estoy decidiendo apunta a lo que mi negocio necesita en este momento. Siempre hay que preguntarse. ¿Listo? Retención del talento. Entonces, cuando yo tengo un mejor clima organizacional, pues las personas se sienten mucho más cómodas en su desempeño, se sienten mucho más cómodas opinando, tomando decisiones, dando ideas, teniendo conversaciones y acuerdos con otras áreas, ¿listo? Por lo cual se van a querer quedar acá. Si las cosas fluyen en mi organización porque el clima lo permite, pues vamos a poder retener como ese talento. ¿Listo? Mejorar el desempeño y la productividad. Si nosotros tenemos una persona que está altamente comprometida con la organización, es una persona que va a estar siendo altamente productiva. ¿Listo? Porque entiende para dónde vamos, qué queremos lograr y sabe de qué manera ella va a impactar esos resultados, por lo cual contribuye. ¿Listo? Atracción del talento nuevo. A veces no lo decimos, pero nos pasa muchas veces y nos llegan ofertas de trabajo y yo sé que hay muchas personas que deciden no hacer un cambio, por más de que sea un poco más de salario, porque saben que el clima que tienen en la organización actual no lo van a encontrar en otro lado. ¿Listo? Y hay luego personas que posiblemente toman la decisión de irse por un poquito más y quieren volver. Porque el clima que tengo acá, como lo vivíamos acá, como lo hacemos acá, no lo encuentro en otro lado. ¿Listo? Entonces, chévere que tengamos eso en cuenta. Que tantas personas, preguntémonos que tantas personas han querido regresar a nuestra empresa. Que lo permitamos o no. Que tantas personas han querido regresar a nuestra empresa. Reducción del absentismo y la rotación. Y si una persona está altamente motivada, es una persona que enérgicamente está mejor, ¿listo? Emocionalmente está mejor y sus defensas físicas están mejor. Es una persona que se va a enfermar menos, ¿listo? Eso parece que es mentira, pero es real, ¿listo? Ustedes lo saben, las emociones a todos nos manejan, la cabeza a todos nos maneja el cuerpo, ¿listo? Y si una persona se le bajan las defensas, es una persona que va a estar enferma. Entonces también nosotros, ¿cómo le hacemos digamos que ese ambiente más agradable, más amigable, para que se pueda desempeñar y esté como comprometida y motivada en su trabajo? Promoción del bienestar y satisfacción de los empleados. Creo que ese es como el impacto que normalmente siempre tenemos en la cabeza y es todo lo que hacemos para que ellos estén bien, se sientan cómodos, se sientan felices. Ahora que hablan tanto de la felicidad, está muy asociada con el clima. Fomenta la innovación y la creatividad. Esto es algo muy importante que cada vez está ganando más fuerza y es que cuando hay un clima donde las personas pueden aprender, donde las personas pueden dar opiniones, donde las personas pueden implementar proyectos y participar en cosas diferentes, pues se fomenta directamente la innovación. ¿Listo? Esto está muy a cargo de los líderes. Hay algo súper importante y es las ideas las personas las tienen y a veces no las dicen porque sus líderes no los escuchan.
Entonces, yo como líder también como tengo la responsabilidad de escuchar a mi equipo y ver de todo lo que me están diciendo, cómo podemos llevar a la realidad algo que aporte a este negocio. Y otra vez volvemos a lo mismo de siempre. ¿Esa idea le sirve a este negocio? Sí, no. Desarrollémosla, miremos a quién necesitamos, pongámosla sobre la mesa y metámosle si hay tiempo y recursos a esto. ¿Listo? Y toma decisiones fundamentadas, obviamente porque vamos a poder de alguna manera, al tener un diagnóstico de estos, poder saber cuál es nuestra foto y saber qué acciones y decisiones tomar a futuro. Súper importante. Temas de formación y desarrollo. Y eso cobija muchísimas cosas. Lo hablábamos desde el principio y es cómo yo a través del clima acompaño ese proceso de formación y desarrollo. Y es que si hay un clima adecuado, yo puedo dar feedback, hay un espacio de acompañamiento. Las personas están esperando que suceda, súper importante. No solamente que yo como compañía lo ponga como un proceso, sino que las personas se metan tanto en esto de la formación y el desarrollo que esperen que les den feedback, que después de una reunión su jefe se quede para que les diga en qué pudo hacer mejor, qué estuvo muy bien, por dónde podría ser el siguiente paso, cómo desarrollan de manera importante esto de manera constante. ¿Listo? Y aquí recuerden que definitivamente hay algo y es que entre personas más capacitadas, más desarrolladas, son personas que obviamente empiezan a crecer. Cuando crecen, dan opiniones, generan ideas, hacen proyectos, solucionan rápido, toman decisiones. ¿Listo? Esto las hace crecer como personas, hacen crecer los cargos y cuando también va creciendo los cargos, pues la compañía va creciendo de alguna manera. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el paso a paso y diagnóstico de clima? Esto es como una grafiquita, pero se los voy a mostrar aquí un poco más detallado. Entonces, por un lado tenemos, perdón, la planeación, ¿listo? Y es cómo nosotros vamos a definir esta sesión donde vamos a definir los objetivos de la medición que vamos a hacer. ¿Listo? Se los dije al principio. Uno no necesariamente siempre tiene que medir todo lo de la organización. Puede tener unas mediciones globales, que es como todo este que vamos a ver ahora, y luego pueden tener unas mediciones pulso, donde preguntan algo mucho más específico. ¿Listo? Creación del equipo de diagnóstico, puede ser un equipo interno, puede ser un proveedor, cada uno pues va a definir cómo le queda mejor, y siempre garantizar la confidencialidad. Siempre garantizar que realmente las respuestas de las personas sean anónimas. ¿Listo? A veces eso a veces es chistoso, pero a veces cundo uno hace estas presentaciones, normalmente entonces uno dice, si tienes un grupo de menos de 5 personas, no vas a poder ver los resultados. ¿Listo? Como equipo. ¿Listo? Pero si ya tienes 5 personas y de para arriba, pues vas a poder iniciar los resultados. Y los resultados muchas veces contienen esos comentarios cualitativos, de alguna manera, esas preguntas abiertas, y los líderes se dan cuenta quién hace qué, o quién dijo qué, pues porque tuvo conversación pasada con esa persona sobre ese tema, o porque ya les conoce un poco su forma de redactar. Yo aquí lo que les quiero decir siempre es, el mensaje para ellos siempre tiene que ser, venga, más allá de quién lo hizo, piense qué le quieren decir. Desde lo bueno o lo malo. ¿Listo? No pasa nada. ¿Listo? ¿Qué quieren decir y qué hay que hacer con esa información? Que no es como dejarla ahí nada más. ¿Listo? Luego, diseño de la herramienta. Si yo tengo muy bien definido cuál es el objetivo que quiero lograr, no, quiero ver cómo va nuestro proceso de gestión del cambio en la organización. Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Entonces, ahí se entiende cuáles son las preguntas que yo voy a hacer. Ahí es donde yo defino qué preguntas voy a hacer. ¿Listo? Esa definición de preguntas, mi sugerencia siempre es, piensen en si voy a medir gestión del cambio, específicamente porque estamos teniendo muchísimos cambios ahorita. Entonces, quiero como concentrarme mucho en esa partecita. Primero definan para ustedes cuál sería una buena gestión de cambio. O sea, ¿qué deberían estar haciendo las personas para decir que están teniendo un buen proceso de gestión del cambio? No, que las personas deberían leer muy bien los correos para entender qué es lo que tienen que cambiar específicamente. Estar abiertas a las nuevas ideas y a proponer nuevas ideas. Entonces, definen muy bien esos comportamientos y a partir de los comportamientos es que van a poder definir las preguntas. A veces parece que el desarrollo de preguntas es como súper difícil, pero en realidad es sentarse a entender a dónde quiero yo llegar con ese tema particular y definirlo en comportamientos y los comportamientos ya son las mismas preguntas. ¿Listo? Recuerden hacer preguntas abiertas y cerradas. Entonces, las preguntas abiertas
siempre van normalmente van en escala Likert, de 1 a 5, de 1 es la menor calificación, 5 la mayor calificación. Y las abiertas son muy interesantes porque ahí logramos que las personas nos digan cosas que dentro de las cerradas, pues no pudieron aportar y que seguramente son cosas que nos ayudan o a avanzar o a identificar que no habíamos contemplado en ninguna de las preguntas anteriores. ¿Listo? Seleccionen pues la escala de medición, como les decía, y valían muy bien la herramienta como para saber que sí están midiendo lo que quieren ver. La recolección de datos, háganlo a través de una herramienta, como se los dije hace un ratico, recopilación de datos cualitativos, súper importante. A veces es muy difícil categorizar los datos cualitativos porque son muchos. Entonces, no sé, si hicimos nuestra encuesta y nuestra compañía tiene 1.000 empleados y pusimos 2 preguntas abiertas, todas las contestaron, pues vamos a tener 2.000 respuestas a esas preguntas abiertas. ¿Listo? Pero pues cójanlo más por grupo. En ese caso lo que yo siempre digo es, si vamos a hacer como un análisis de los resultados, hagamos categorías más pequeñas, ¿listo? De resultados, armemos equipos hagámoslo como por área y de esa manera va a ser como mucho más fácil entender qué está pasando. ¿Listo? Jessica nos hace una pregunta que dice, ¿es posible llegar a un punto de la organización en el que las personas se sientan cómodas de dar estas respuestas sin que sean anónimas? Pienso que es parte de una cultura de feedback directo que uno puede decir abiertamente sin miedo, sin miedo a represalias. Si es posible, ¿cómo hacerlo? Listo. Tocaste un punto muy, muy sensible, Jessica, y es, aún en muchas organizaciones, cuando hay una cultura de feedback abierto, hay personas que les cuesta dar esas opiniones o dar el feedback per se. ¿Listo? Entonces, obviamente lo primero que hay que trabajar es esa cultura de feedback, que en esta compañía se permita hablar de todos los niveles, que el feedback no solamente sea de líder a colaborador, sino de colaborador a líder, que eso mismo se celebre, ¿saben? Que esas cosas sucedan, que el líder se sienta listo para recibir el feedback, porque la forma en que yo lo recibo como líder también va a ser la forma en la que la persona lo va a recibir de abajo o de sus compañeros o mismo mío. Y además, la forma en la que yo lo reciba, pues va de alguna manera a marcar su acción, ¿sabes? O me va a volver a dar feedback o no me va a volver a dar feedback. Eso no quiere decir que no podamos discutir el feedback. Entonces son como varios pasos. Primero, como crear esa cultura. Y dos, entender que esto del feedback se va volviendo como una conversación que cada vez se nos vuelve más natural y más orgánica. ¿Listo? Recibir el feedback nunca va a ser fácil, pero creo yo que cuando uno está en un ambiente donde se da y se recibe de manera más constante, pues se va volviendo mucho más fácil entender para qué me lo están dando, por más de que sea difícil. ¿Y qué tengo que hacer con eso? ¿Listo? Entonces, no va a ser tan fácil. Yo sí creo también, Jessica, que eso depende como en la personalidad de las personas, de cada uno. Hay personas que no lo van a hacer nunca. Hay otras personas que definitivamente se sienten muy tranquilas dando el feedback y no esperan una evaluación de estas para ir a darlo, sino para y lo dicen antes y te pueden decir, mira, quiero que sepas esto y además quiero que sepas que pues lo va a poner en la evaluación. Va a ser lo que voy a contestar ahí. Y está perfecto, ¿saben? Yo creo que es como la forma en la que uno diría, es el ideal. Pero bueno, vamos paso a paso. Yo creo que en Colombia, particularmente, creo que en otros países como en México o en Argentina pueden llegar a ser un poquito más directos, pero en Colombia nos cuesta mucho a veces ser tan directos y a veces también decoramos mucho las palabras para dar este tipo de mensajes. Entonces, también un tema cultural del país, creo que se va a ir moviendo poco a poco. Creo que cada vez hay más compañías pensando en temas de feedback y entendiendo que esto es la manera también de crecer y de apoyar a las personas. Pero bueno, vamos poco a poco. Listo. Nuestro cuarto punto es análisis de resultados y es el procesamiento de las respuestas per se. Ahí van a haber unas partes cuantitativas que son todas las que tenían una respuesta cerrada y la parte cualitativa que, como yo bien les decía, pues se va a ir como ajustando de acuerdo a las categorías que definamos o las que hayan de acuerdo a las preguntas que hicimos. ¿Listo? Informe de resultados, pues se genera un informe. Normalmente yo lo que pienso aquí es, uno puede generar el informe tan estratégico o no como quiere, ¿saben? Entonces yo sí creo que hay un informe que va directamente a un nivel más estratégico y es como yo a partir de estos resultados le apunto a lo que el negocio necesita, ¿listo? Y hay un informe más táctico que es, listo, con estos resultados, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Dónde están como los temas o los problemas o dónde tenemos que hacer como esa mejora para empezar a definir ya planes de acción que nos lleven a futuro? Hacer la comunicación de resultados es súper importante. No se queden con los informes guardados.
cójanlos, mastíquenlos, comuníqueselos a la gente, que la gente sepa lo que está pasando. Listo, seamos muy transparentes en eso y empiecen a trabajar en eso, que ahí va nuestro sexto punto y es empezar a definir planes de acción, implementar esas mejoras, pero sobre todo seguir haciendo seguimiento. ¿Listo? Y ese seguimiento va con esa retroalimentación continua que ustedes ven ahí en el séptimo punto, que son las encuestas pulso, y es cuando yo ya hice todo mi diagnóstico, definí 3 prioridades, pero ahora quiero saber específicamente cómo vamos avanzando con esas prioridades. Entonces, no voy a esperar un año para saber cómo nos fue otra vez en todo, sino que puedo esperar 3 meses, que es lo que normalmente sugerimos, 3 meses, y voy a preguntar específicamente esas 3 prioridades que estoy trabajando. ¿Para qué pregunto el resto si hoy no lo estoy trabajando? Pero estas 3 prioridades sí que las estoy trabajando porque se me volvieron importantes y sé que me van a llevar a los resultados de negocio. Entonces, como las estoy trabajando, mi encuesta pulso la hago pensada en esas prioridades. Listo. Ahora, hablemos de encuestas pulso. Entonces, esas encuestas pulso son como, van midiendo como el pulso de la organización. Vamos entendiendo cómo vamos mejorando. Si no vamos mejorando, entonces tenemos que cambiar algo en el plan de acción para poder empezar a impactar de manera diferente. Y de alguna manera nos permite tomar decisiones mucho más ágiles frente a lo que estamos esperando que suceda. ¿Listo? Entonces, recuerden aquí, hay unas características particulares de ellas, de las encuestas pulso. La frecuencia. ¿Listo? Son encuestas que se hacen no cada año, se hacen más o menos a los 3 meses de haber implementado un primer diagnóstico. Hay una retroalimentación continua. Me permite estar enterada de que, desde qué está pasando y cómo voy avanzando. ¿Listo? No es como que voy trabajando a ciegas y no sé si realmente estamos impactando algo. No, la encuesta pulso me ayuda a identificar si sí estamos avanzando. Y si no estamos avanzando, pues me devuelvo y cambio mi plan de acción y tomo otro camino o tomo una decisión diferente. Flexibilidad es una encuesta que no es tan larga, ¿no? Entonces no va a ser una encuesta que tenga las típicas 50 preguntas que tiene una encuesta completa, sino seguramente va a tener 20 preguntas como máximo, porque va a ser una encuesta que me va a preguntar solamente esos 3 temas que puse al principio. ¿Listo? Hay una detección temprana de problemas, como les decía, si vi que algo no está funcionando, entonces pues ya puedo tomar otro camino, entonces tomo la decisión rápidamente y no espero un año haciendo lo mismo y perdiendo tiempo, sino que tomo esa decisión rápido. Mantengo el compromiso de los empleados porque ellos saben y sienten que están siendo escuchados. Eso es súper importante. Y en la bajada, que no se los dije, pero en la comunicación de resultados, lo que más genera en la persona que recibe los resultados es compromiso. ¿Listo? Sobre todo cuando logramos bajar los resultados, explicándoles muy bien qué vamos a hacer con esos resultados. Eso de contarles el plan de acción que tenemos, cuáles van a ser las prioridades, genera aún más compromiso porque sienten que sus respuestas se sirvieron para algo y que la organización las está tomando para algo. Listo, bueno, agilidad en la toma de decisiones, métricas específicas, entonces ya aquí estoy midiendo solamente lo que necesito y hay una mejora, obviamente. Listo. ¿Cuáles son como esos factores que hacen que una encuesta de estas sea exitosa? ¿Listo? Creo que uno de los más importantes es la claridad en los objetivos. Otra vez, no puse aquí nuestra palabra estrategia, pero es lo mismo. Si yo tengo clarísima cuál es mi estrategia, tengo clarísimo cuáles van a ser mis objetivos para esto. Si estoy perdida en mis objetivos, entonces me tengo que volver a entender la estrategia para saber por dónde voy a enfocar un diagnóstico de estos. ¿Listo? Que sea breve y que sea relevante. Es decir, que no tenga preguntas como del montón, ¿saben? O sea, siempre hacen o que las personas sientan que me preguntaron esto de una manera y esto de otra manera. Entonces, la encuesta tiene que ser como muy exacta en la construcción de las preguntas. Preguntas claras y específicas, que no confundan, súper importante. A veces hacemos en la misma pregunta 2 cosas, 2 preguntas. Entonces, tiene que ser una muy clara para que la persona pueda contestar de manera objetiva. Que exista la confidencialidad, que haya participación voluntaria. ¿Listo? Creo que solamente me encontré un cliente que hacía que las personas respondieran en la encuesta de manera obligatoria. Y a ese cliente particularmente le iba muy bien. ¿Listo? Yo siempre me pregunté qué pasaba si realmente no fuera tan obligatorio, fuera más voluntario. ¿Listo? Si las personas realmente iban a sentarse a hacerlo de manera diferente. Entonces, si yo quiero tener unas respuestas objetivas, ¿listo?, de la realidad del momento, lo primero que tengo que promover es que la persona esté lista para responder, que tenga la voluntad de hacer, que la quiera responder.
¿Listo? Con eso le dedica el tiempo y de alguna manera pues va a estar como mirando cada tema que ponemos sobre la mesa en manera de detalle. No lo va a dejar como pasar, no va a responder por responder. ¿Listo? La frecuencia y la consistencia y otra vez que haya como esa retroalimentación a los empleados. No hagamos diagnósticos que vamos a dejar guardados en el computador y que no les vamos a contar a nadie más. O sea, creo que lo más importante es definir esos planes de acción y contarle a las personas cuáles fueron los resultados y qué va a pasar con esos resultados. ¿Listo? Listo. Ahora, cuando hablamos de planes de acción, entonces hay como un proceso de muchos pasos. Creo que estos tres para mí son como los más importantes. Y es otra vez la pregunta de, cuando yo estoy analizando los resultados, pues tengo que definir mis prioridades. Y para definir mis prioridades, pues tengo que entender mi estrategia. ¿Listo? Hay un espacio de retroalimentación y a veces es necesario, no siempre, pero a veces es necesario como validar lo que pasó en esos resultados. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, porque a veces pasa, que la compañía sacó un resultado específico en trabajo en equipo del 80%, o sea, un buen número. ¿Listo? Todas las áreas lo sacaron muy bien, a excepción de una área. Un área se quedó por fuera. Esa área tiene una calificación de 50 puntos. ¿Listo? En esa área el trabajo en equipo no está bien percibido. Entonces, es aquí donde yo de pronto, es el momento donde monto un focus group específicamente para esa área y entender qué pasó, por qué lo están percibiendo así, qué es lo que están viviendo. Y también aprovecharía para preguntarles cómo creen que podría ser diferente. ¿Saben? A veces los planes de acción no tienen que salir del equipo de recursos humanos, como todo el mundo cree, que es como recursos humanos tienen que hacer todo. No, los planes de acción salen de todos, los construimos entre todos y más si hay equipos directamente afectados por ese plan de acción. ¿Listo? Entonces también tiene que salir de ellos. ¿Por qué tienen que salir de ellos? Porque de alguna manera, pues se comprometen más. Si la idea la dieron ellos, pues no va a ser como algo que me está pidiendo que haga alguien más, sino es algo que yo propuse que sucediera. Listo. Definición de objetivos. Otra vez, ya teniendo claros los resultados, defino hacia dónde quiero ir. Identificación de acciones concretas, y es, ¿qué vamos a hacer? No es solamente como, bueno, listo, ya tenemos claro que queremos queremos hacer un trabajo importante en cómo las personas trabajan mejor en equipo. Listo, ¿cuáles van a ser las acciones? No, entonces vamos a hacer una revisión de procesos porque la verdad es que no están trabajando bien porque los procesos no están unidos, hay una parte gris, las personas no saben hasta dónde llegar, ¿saben? Es empezar a entender muy bien de dónde vinieron esos resultados para poder definir esas acciones. Como quinto, pues asignar responsabilidades. Dentro de las responsabilidades tiene que haber un directo responsable, tiene que haber un backup y siempre tiene que haber un supervisor. ¿Listo? El supervisor tiene como el rol de asegurarse que las cosas sucedan. Si no se dan, entonces ir al director responsable y entender por qué no están pasando. ¿Listo? Definir tiempos, definir recursos, hacer un monitoreo y seguimiento constante. Para eso hay herramientas también, cada uno define cómo hacerlo, pero pues pueden ser herramientas, pueden ser reuniones de seguimiento, comunicar también los planes de acción, ganar, digamos que compromiso por parte de las personas en esos planes de acción, evaluar esos resultados y hacer como un ajuste continuo de lo que vamos haciendo. Y ya llegando como al final de nuestro espacio, entonces quiero contarles cómo potenciar como la formación y el desarrollo a través de clima. Entonces, con todo lo que les acabo de contar, digamos que mi gran mensaje aquí es, dispongamos un espacio para el desarrollo. ¿Listo? Si yo tengo un clima en el que puedo dar ideas, eso es desarrollo. Si yo tengo un clima en el que puedo tomar decisiones, eso es desarrollo. Si yo tengo un clima donde aquí aprender y donde de manera importante yo puedo aportar cosas, pues eso va a hacer que yo de verdad valore cada vez más la formación y busque formarme para poder generar esas ideas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo potencializarla? Primero, una comunicación efectiva. ¿Saben? Cuando hay comunicación en las compañías, las personas se sienten cómodas para compartir ideas, preocupaciones y preguntas. Si tienen un tema particular, lo ponen sobre la mesa y lo solucionamos entre todos. ¿Listo? Y así crecemos todos nos desarrollamos y aprendemos. Liderazgo ejemplar, súper importante. Nada de formación y desarrollo se mueve solo con una persona. Si el líder del equipo no es una persona comprometida con el desarrollo y la formación de las personas, queda como en responsabilidad de cada uno.
Entonces, tiene que pasar que un líder de verdad les dé como el ejemplo de que eso en esta organización es importante. Apoyo a la formación en cuanto a recursos, o sea, dispongamos de espacios, dispongamos de herramientas, dispongamos de programas que promuevan como esa formación, entonces que participen en proyectos, que hagamos lluvias de ideas, ¿saben? Ver cursos todo el tiempo, entonces retarnos, leer libros, entonces apoyo a la formación, disponer como de esos recursos de manera interna, reconocimiento y recompensas a ese esfuerzo y logro por el aprendizaje y el desarrollo. No solamente tiene que ver con lo que yo como compañía le pongo, sino con lo que la persona va logrando. Si terminó su maestría, si terminó su grado, si terminó su pregrado, pues que sea el momento como para poder reconocerlo también. Que los empleados sigan participando y se involucren en la planificación y los diseños de plan de formación. Es la forma en que se comprometen con esto. Mentorías y aprendizajes entre pares, que yo pueda transferir conocimiento entre las personas. Si soy muy buena en algo, pues ¿por qué no contarle a los demás y poderles enseñar? Evaluación del impacto de manera constante de lo que nosotros en la compañía hacemos para la formación. Y eso se ve mucho a través del desempeño y desarrollo de las personas. Una cultura de aprendizaje continuo, es decir, que vamos a fomentar de alguna manera ese aprendizaje y que sea valorado y promovido de manera importante. Que haya accesibilidad y flexibilidad, o sea, que podamos acceder al aprendizaje, ¿saben? Si aquí hay aprendizaje, pues no es algo como que si me ven leyendo un libro va a ser gravísimo, no, me ven estudiando, ¿listo? Y que siempre dentro de nuestras evaluaciones de clima hagamos encuestas como regulares de esto, para que realmente podamos tener retroalimentación sobre qué tenemos que hacer diferente para apoyar este espacio de formación y desarrollo.